La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, también nos transmite, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa también a su transmisión. La página web www.radiosantarosa.com.pe. Listos, ya estamos. Hoy es viernes y estamos ya conectados con Rosa María Palacio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente aquí a Pensar Más. Estamos viernes, como dice Abel, pero la noticia pues no descansa a pesar de la inminencia del fin de semana. Así que primero vamos a cumplir nuestras obligaciones con nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colposcopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores y cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida.
abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años, formando en valores cristianos. Muy bien, tenemos bastantes noticias y vamos a empezar por la actividad del Congreso el día de ayer. Primero, la buena noticia, el milagro. Se hizo el milagro y el Congreso no pudo bajarse las primarias. Se estaban robando toda la reforma electoral, se estaban robando las primarias, pero no lograron la votación necesaria. Por lo tanto, mantenemos las primarias para mayo del próximo año. Por lo tanto, los que desean participar en las elecciones del próximo año tienen hasta octubre para inscribirse. Se les pide un año de militancia, sea en el movimiento regional o en el Partido Nacional en el cual quieran participar. Esta es una muy buena noticia porque mucho cascarón va a desaparecer de los movimientos regionales y probablemente nos quedemos ya para octubre del próximo año con movimientos regionales que tienen vida orgánica propia. Qué bueno que las intenciones básicamente del fujimorismo y también de algunos de Renovación y Avanza País que los apoyaron, no se hayan cumplido. Y en efecto, Acción Popular y APP, que son partidos nacionales con presencia regional, votaron por mantener, ¿no es cierto?, un sistema de partidos mucho más orgánico que el que tenemos hoy. Porque además los que se pararon a defender este proyecto usaron la excusa sanitaria, que francamente es vergonzosa a estas alturas, ¿no? Podrían haberse inventado algo mejor. No, solo lo vamos a suspender, no lo vamos a derogar, lo vamos a suspender, ¿no? Porque hay pandemia. ¿Así? Qué raro. Muy bien, eso lo bueno. Luego, lo inconstitucional, la votación que se ha hecho ayer para modificar la cuestión de confianza y reducirla en los alcances que la Constitución le da, es inconstitucional. O sea, no pasa el test de constitucionalidad al cual ya sometió la institución el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cuestión de confianza cuando Mauricio Mulder, Galarreta, ¿ustedes se acuerdan? Aprobó por resolución legislativa, ni siquiera por ley, la modificación del reglamento del Congreso para interpretar vía reglamento la Constitución. Bueno, le dijeron, no, señor, regrese otro día. Si el Congreso quiere modificar la cuestión de confianza tal como está en los artículos 133, 134 de la Constitución, tiene que hacer una reforma constitucional y necesita 87 votos en 2 legislaturas y no los tiene. Ese es el problema. Tiene 80 votos, pero no tiene 87. Entonces han hecho una ley de interpretación. Miren, la interpretación auténtica solo la hace el legislador que emite la norma. Nadie más. Por eso es que el CCD, que aprobó la Constitución del 93, eran los que decían que podían hacer una interpretación auténtica para la reelección de Alberto Fujimori. Pero acá no cabe ninguna interpretación auténtica de una norma que fue debatida y promulgada en 1993. Esos constituyentes ya no están. ¿Cuál es la auténtica? Pero en fin, hicieron su interpretación. Y su interpretación reduce la cuestión de confianza a otras posibilidades distintas que establece la Constitución. El Tribunal Constitucional no dijo nada sobre la posibilidad de hacer cuestiones de confianza sobre reformas de la Constitución. Se quiso aprovechar eso, ¿se acuerdan ustedes?, para impedir que se hagan. Finalmente se hicieron y votamos por ellas. Votamos por ellas. Se hizo cuestión de confianza sobre reformas de la Constitución y votamos por ellas en diciembre del año 2018. Todos fuimos a votar. Y ahora no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. ¿Para qué? Para que el tema de la Asamblea Constituyente no sea sometido a referéndum. Ese es todo el tema. Creo que es una
argucia, ¿no? Creo que tienen miedo de perder. Yo creo que la mayoría del país entiende perfectamente que una asamblea constituyente sería nefasta para el Perú. Pero no necesitamos trucos, necesitamos cumplir la Constitución. En fin, y la tercera norma de importancia que ocupa hoy día las primeras planas de varios periódicos es la incineración de los restos mortales de Abimael Guzmán. Un asunto sobre el cual hay que decir varias cosas. Durante esta semana hemos hablado aquí y en otros programas, en otro programa que tengo, sobre la necesidad de evitar un culto, una mitificación, una peregrinación al lugar de entierro de Abimael Guzmán. La sociedad tiene derecho a defenderse. Este no es un expresidente que cometió unos delitos y que está purgando pena por los delitos que cometió. Y que sí, tuvo una presidencia que tuvo cosas buenas y cosas muy malas. No. Este es un genocida con una ideología que se basa en la violencia para llegar al poder y que no tiene ningún inconveniente en cometer un genocidio para llegar al poder. Ese es Abimael Guzmán. Es el enemigo número uno del Estado peruano y de la democracia en el Perú. Reitero, este no es un expresidente que ha cometido un delito. ¿Ok? La desesperación anoche de Perú Libre y de Juntos por el Perú por homologar a Abimael Guzmán con Alberto Fujimori, que fue el que lo capturó finalmente, fue su gobierno el que lo capturó, lo único que ocultaba era la desesperación porque sí existiera un lugar de culto para Abimael Guzmán. Y eso es muy peligroso. Ayer se les vio el fustán a todo el Congreso. 70 votaron a favor del proyecto presentado por Gladys Echaíz, que tuvo un texto sustitutorio, que lo que establece es que cuando muere el cabecilla de un líder de una organización terrorista que ha sido juzgado por traición a la patria, o sea, en la modalidad más grave de terrorismo, la fiscalía, ¿no es cierto?, tiene que disponer de su cadáver en coordinación con el Ministerio de Justicia. Exactamente lo que se tiene que hacer ahora, pero con un marco legal, con una ley. Modificando la Ley General de Salud, estableciendo un artículo adicional sobre la disposición de cadáveres que ya está en la Ley General de Salud. Y estableciendo que estos restos serán incinerados y depositados en un lugar desconocido o reservado. Ya está. Y listo. No es nada nuevo en la legislación peruana. Yo reitero el ejemplo. Por razones sanitarias, es decir, por una razón superior, los cadáveres de fallecidos por COVID se han cremado y se han entregado cenizas a los deudos sin que estos siquiera puedan entrar a certificar que su difunto es el que le están entregando. Por razones sanitarias. Y esta vez es por una razón de seguridad de la nación. Lo que es curioso, reitero, es lo siguiente. Primero, el Ejecutivo ha sido incapaz de emitir un decreto supremo que hubiera dicho por el marco legal debido de hacer todo lo que querían hacer. Ningún problema. El Ejecutivo ha sido incapaz de hacerlo. Ayer Epicentro, proyecto digital de nuestros amigos que son periodistas muy competentes, ¿no es cierto?, donde está dirigiendo Clan Revira Ospina el proyecto, con Daniel Llovera, con René Gastolumendi, con Anusha Bolaruque, en fin, periodistas de primer nivel, sacaron una primicia donde señalaban que este tema sí se había debatido en Consejo de Ministros y que durante ese Consejo de Ministros se preguntó la opinión y hubo una votación y la mayoría de los ministros estuvieron en contra de sacar un decreto supremo. Los que estuvieron a favor fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Maurtua, el ministro de Justicia, el ministro de Economía. Ellos estuvieron a favor. Y luego, ayer, durante todo el día, lo único que ha dicho Bellido es que ese tema jamás se discutió. Ceballos dijo, nunca se votó. Y miren qué pasó hace 10 horas.
Dina Boluarte, la vicepresidenta del Perú, que es ministra también del MIDIS, dice lo siguiente. A ver, ayer, se refiere a anteayer, el Consejo de Ministros abordó la competencia del Ejecutivo ante el vacío legal del destino del cuerpo del terrorista de Aymar Guzmán. ¡Anda! ¡Sí hablaron del tema! Más mentirosos son. Claro, lo que voy a decir, no, es que yo no he dicho que no hubiéramos hablado del tema, yo he dicho que no votamos. Estos son tan mentirosos que hay que medirles las palabras una por una. Cuando la persona no habla con la verdad y escamotea la verdad, hay que estar midiéndole las palabritas. No, yo no tengo sentencia, ¿no? Sí, no te he preguntado si tienes sentencia, te he preguntado si te reunías a armar explosivos en tu casa. Muy bien. Ayer el Consejo de Ministros abordó la competencia del Ejecutivo ante el vacío legal del destino del cuerpo del terrorista de Aymar Guzmán. Reiteré, dice Dina Boluarte, mi total rechazo al terrorismo que tanto daño causó al país y mi posición a favor de incinerar los restos del cabecilla para resguardar la seguridad y paz social. Al hacerse público parte de este debate reservado, debo precisar que no se votó por ninguna posición. Rechazo, por tanto, haberme adherido a una postura, pues el intercambio de opiniones se cerró sin votación. Ok, no se votó. Decían que ella estaba con el grupo que no quería incinerar y por eso ha tenido que sacar esto. ¿Y por qué ha tenido que sacar esto? Porque hoy día se queda de presidente del Perú porque el presidente se va de viaje. Ayer, a las 11 de la noche, han remitido a Palacio de Gobierno la autógrafa para que de una vez la firme. Entonces, si la señora Dina Boluarte dice que está a favor de la incineración de los restos de Guzmán, etcétera, etcétera, hoy día mismo, a esta hora, debería estar en unos minutos sobre el presidente, apenas el presidente despegue, al presidente la puede dejar firmada también, no hay ningún inconveniente. Pero apenas se le encarga a la presidenta, la señora firma y hoy día mismo se crema a Abimael Guzmán y se acabó la historia. ¿Por qué no quieren? En parte de Perú Libre no quiere. No, parte no, toda, votó en contra. Y Juntos por el Perú, su aliado. Hay que ver los mamarrachos que decían. No, es que una ley no puede ser retroactiva. ¿Cuál retroactiva? El muerto está en la morgue. El muerto está aquí, ahora. No está retrocediendo a ningún lugar. O sea, no tienes que retroceder al momento de la muerte. El muerto está ahí está el cadáver. ¿Cuál retroactiva? ¿Cuál retroactiva? Nadie está hablando de desenterrar a Aymar Guzmán. Estamos hablando de aquí y ahora. Ni un cursito les dan, ¿no? Bueno, muy bien. Excusas, pues. Y luego, buena parte del gabinete no ha sido capaz de sacar un decreto supremo. Castillo no ha sido capaz de sacar un decreto supremo. Su bancada, la bancada oficialista, votó en contra. 2 más 2, pues hijo, son 4. ¿Dónde están las simpatías del Consejo de Ministros, en su mayoría, y del Congreso de la República en el partido oficialista? ¿Dónde están las simpatías? ¿Por qué no quieren incinerar el cuerpo de Guzmán y colocarlo en un lugar para que no se le rinda culto? ¿Por qué? El problema es que los simpatizantes de Aymar Guzmán son una minoría de minorías en el Perú. Y el problema es que están en el poder. Porque no pueden disfrazar, ya no pueden, con esto ya, miren, si hay alguien que valora lo simbólico en el Perú, es la izquierda, ¿ok? Les encanta hablar de lo simbólico, muy bien. ¿Qué más simbólico que esto? ¿Qué más simbólico que esto? Ayer la prestigiosa revista The Economist ha sacado un artículo sobre Pedro Castillo y sus simpatías y sus aliados cercanos vinculados a Sendero Luminoso. Ya está en todo el mundo la noticia. Ese es el problema. El gabinete vuelve a ANFO y la bancada también. ¿Por qué no quieren? No, que Fujimori, que los crímenes de lesa humanidad. Miren, a Fujimori se le juzgó por crímenes de lesa humanidad para que el crimen fuera imprescriptible. Imprescriptible. ¿Por qué? Porque tienes que esperar que acabe el mandato de aquel que teniendo poder no puede ser juzgado, pero cuando ya no tiene poder, tiene que ser imprescriptible para que la acción penal lo alcance. Pero no puedes comparar, ni remotamente, tienes que tener medio dedo de frente para comparar las situaciones. Estamos hablando de una, a ver,
organización criminal diseñada para destruir la democracia peruana con un genocidio. Abimael Guzmán no tiene par. Nadie en la historia de los 200 años de república tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de 60.000 muertos. Los muertos que Sendero mató, que se supone son más de la mitad, y los muertos que se generaron en la represión que Sendero generó. Porque las Fuerzas Armadas y Policiales no hubieran reprimido nunca si no hubiera existido Sendero. Que era además justamente lo que Abimael Guzmán buscaba, agudizar las contradicciones. Más represión, más pobreza. Para hacer una revolución donde correrían ríos de sangre. Ríos de sangre. O sea, eso no tiene comparación. A ese señor le quieren hacer un entierro y un mausoleíto para que la gente le vaya a rezar. ¿Eso es lo que quieren? Para organizar mítines ahí, reivindicando eso. Entonces ahora todos dicen, no, nosotros las acciones terroristas por supuesto las condenamos, pero la ideología no, porque la ideología, el pensamiento, Gonzalo, es un disparate. Este sujeto inventó un culto a su personalidad. Él creía que era la cuarta espada de la revolución mundial y el faro que iluminaba el universo. ¿Ese es su Mesías? ¿En serio? ¿De verdad? La muerte de Guzmán ha revelado cosas muy feas. Muy feas. Pedro Castillo no aprovechó la oportunidad de hacer un deslinde que vaya más allá de un Twitter. Mañana es una semana de muerto de Guzmán y el Estado peruano no lo puede enterrar. El Estado peruano en una semana no lo ha podido enterrar. Y ha tenido que haber un debate en el Congreso. Un debate en el Congreso donde se supone que hay un consenso en el país para disponer del cadáver. No pueden disponer de un cadáver entre la incompetencia absoluta y la disimulada simpatía, pues. Ese es el problema. Hoy el presidente de la República se va a Estados Unidos, muy bien, ¿no? Va a tener ahí toda clase de atenciones, ojalá que abra los ojos, pues, y vea otras realidades. ¿Y qué les va a decir sobre Guzmán? No, condenamos el terrorismo. Oiga, ¿y su gobierno por qué no sacó un decreto supremo para enterrarlo, pues, el mismo domingo? No tienen respuesta y quedará en la historia que el gobierno de Pedro Castillo no quiso disponer del cadáver de Abimael Guzmán. Se lavó las manos, le tiró la pelota a la fiscalía dijo no tengo marco legal y el Congreso tuvo que intervenir, donde por mayoría aprobaron una ley con la oposición de Perú Libre, el partido de gobierno. Se opusieron y sus aliados de Juntos por el Perú se abstuvieron o se opusieron. La misma sinvergüencería. La misma sinvergüencería. Y no es un tema de humanidad. Sí, claro. La humanidad que sobrevive, esa es la que nos preocupa. Abimael Guzmán es responsable de un genocidio. ¿Qué parte no entienden? Son miles de muertos. Miles de muertos que caen sobre su directa responsabilidad. Ha sido juzgado, condenado, murió derrotado y ahora le quieren hacer un mausoleo. A tanto no se atreven, ¿no? Pues no lo dicen. Pero no, ¿cómo lo van a sepultar? Decía la congresista Robles ayer, en un lugar desconocido. Eso no es posible. Están desesperados por tener un lugar de culto para ir a rendirle homenaje. Y me sorprende porque algunos son jóvenes, ¿no? No me sorprende Iber Maraví, por supuesto, pero sí me sorprende algunos congresistas que son bastante jóvenes, ¿no? Encantados con Abimael Guzmán. Ningún problema. Y es una pena, como nos recordaba Michelle Ascueta, porque si alguien peleó contra Sendero Luminoso, fue Izquierda Unida. Si a alguien le mataron dirigentes, fue Izquierda Unida. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que Marina Moyano era de derecha? Era una dirigente de izquierda. Michelle Ascueta también. A Michelle Ascueta no lo mataron de milagro porque sobrevivió al atentado.
pero Marilena Moyano la mataron y eran gente de izquierda, gente de base, orgánica, militantes de izquierda. Ni por su gente estos, ¿ah? Pero ni por su gente, de verdad. Es impresionante. No, en contra. En contra. Claro, es verdad que una cosa es ser marxista, leninista, mariateísta, y otra cosa es ser marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Pero claro, hay unos istas que se parecen, ¿no? Y ese es el problema. Muy bien, Abel, hoy día vamos a estar con Adriana León, porque vamos a hablar de otro tema, que hoy día está ya en varios medios también, que es el maltrato sistemático a la prensa. Hay la conclusión del Consejo de la Prensa Peruana, a través de su secretario ejecutivo, de que ya no se tratan de hechos aislados. Estamos hablando de una política de hostigamiento a los medios de comunicación, negando información, agrediendo reporteros, insultando en quechua. Esto es corriente, todos los días en el Perú. ¿Tiene problemas? Por supuesto que tiene problemas, porque al final del día la información no llega. El presidente de la República es un hombre que se niega a dar entrevistas, que solo da declaraciones en mítines, nada más, habla poco y dice generalidades, ¿no? Además, dicho sea de paso. El primer ministro, que podría ser un vocero autorizado y que de acuerdo a ley lo es, no contesta lo que se le pregunta, te dice que te lave los oídos en quechua. La seguridad del presidente, hemos visto, puede cargarse una reportera y llevársela, y el jefe de prensa, no es ni el jefe de prensa, ¿no? El encargado de redes se agarra, ¿no?, del micrófono de RPP y comienza a empujar a la reportera, a zarandearla. De premio se lo han llevado a Estados Unidos, sí, lindo. Lo han premiado, ¿eh? Sí, se va de viaje con el presidente. Gran ayuda. Esa es la situación de la prensa en el Perú. La prensa es la primera línea frente al poder. Y obviamente no la quieren, y así debe ser, y está muy bien que no nos quieran. Pero una cosa es que no te quieran, y otra cosa es que te peguen, ¿no? O que te nieguen el acceso a la información pública, que es pública. Muy diferente. Abel, antes de ir a la pausa, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, dos puntos. Hay una pregunta y hay que decir que Epicentro también dijo que el señor Guido Bellido mandó a sacar a todas las personas que solamente se quedaban ministros, o sea, no quería ningún registro de la sesión del Consejo de Ministros. Es un dato importante y curioso, ¿no? Y Sí. el otro punto es que también esto de la ley que se ha aprobado, que el 3 de octubre empiezan los que estaban en la suspensión perfecta. Están preguntando un poquito por eso. El Y proyecto muchos, de Sigrid. sí, y mucha gente, Iber le hizo el sí, favorcito a Sigrid. Qué divertido. Ya, bueno, muy bien. Miren, en este momento no hay ninguna necesidad de suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta, pero la tercera ola no ha llegado, pues. Estamos esperando la tercera ola y no ha llegado. Entonces, no hay necesidad. Pero cuando venga la pandemia con todo, el empleador no le va a quedar más remedio que despedir. Gracias, Perú Libre. Dejaste sin trabajo a miles. No le queda más remedio que despedir. Tiene que despedir. Porque si no lo obligan a pagar sueldo con una persona que no trabaja. Y eso es algo que hacemos mucho, yo lo he hecho, pero no todos lo pueden hacer. ¿Ok? No todos lo pueden hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Ceses colectivos, completos, o sea, votas a todos, pues. Votas absolutamente a todos. Despides a todos. Gracias, Sir. Dejaste sin seguro social a miles de peruanos. Iber, ¿estás contento? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo el ministro de Trabajo? Porque se aprobó por un decreto supremo de urgencia. En efecto, terminó la urgencia, termina el decreto, no hay ninguna novedad ahí. Pero si de nuevo se presenta alguna situación como en la que estamos, efectivamente tienes que volverlo a poner. ¿O qué vas a hacer? ¿Dejar a todo el mundo sin trabajo? Y es así de fácil. Miren, la pandemia ha arrojado a la informalidad a otro porcentaje alto de la pena. Con estas normas que ayudaban a que no los arrojen a la informalidad, aún así, imagínense pues,
El genio de Iber cree que la gente no contrata por mala, ¿no? Por mal, el empresario es malo, malvado, se roba la plusvalía del trabajador. Eso es Marx, siglo XIX. Siglo XIX, ¿ok? ¿Qué hacemos, pues? Fueron elegidos por voto popular. No hay nada que hacer. Pero eso sí, miles de peruanos se van a quedar sin trabajo. Y cuando suceda, miren al señor Iber Maraví. Porque una cosa es quedarte sin sueldo y otra cosa es quedarte sin trabajo. Te suspenden el sueldo, pero te mantienen el seguro social. Y si te enfermas, te atienden. Y otra cosa es quedarte sin trabajo, sin nada, en la total orfandad. Y sin la esperanza de volver a ninguna parte. Es diferente, ¿no? ¿O es igualito? Es diferente, pues. Y lo que han hecho en un tiempo en el cual es difícil conseguir hoy un trabajo en Lima es dificilísimo, en otras provincias ni que se diga. Es difícil conseguir, lo hacen más rígido ya, para que no te contrate nadie, pues. Porque el señor que tiene ahorita, no sé, una panadería que está abriendo bien, ya están comenzando a trabajar, ya regresaron todos, de repente dice, pero si no lo voy a poder mandar a suspensión perfecta, si es que se viene la tercera ola y tengo que cerrar la panadería, no, ¿sabes qué? No voy a contratar a nadie. Fijo a nadie. Chao. Ya no, a nadie en planilla, ¿eh? Ni hablar. Después viene la Sunafin, no. Gracias, Iber. Pero Iber, ¿no es cierto? No es amigo de los trabajadores, ¿no? Precisamente. Bueno, estaba incendiando una dirección regional de educación, me imagino que, o la municipalidad de Huamanga, yo no sé, muy amigo de los trabajadores no era, ¿no? Porque la estaba incendiando con los trabajadores adentro. Hemos escuchado el testimonio de una mujer que me lo ha narrado con lujo de detalles, así que no creo que sea muy amigo de los trabajadores. A ellos lo que les interesa es agudizar las contradicciones. Eso es lo que les interesa. Contra que se odien. Entonces, de esa manera creamos el conflicto y el conflicto trae la revolución y la revolución trae los ríos de sangre. Ya está. Cuando llegue la tercera ola, que el señor Ceballos dice que viene de todas maneras, ahí veremos cuánto le dura su normita. En todo caso, ya hay fecha para la interpelación, pero el problema no es la interpelación, porque va y contesta las preguntas, pues, ¿no? El problema es si los van a censurar o no, después de escucharlo. Porque el señor, su defensa insiste en decir, yo no tengo sentencia. Nadie le ha preguntado si tiene sentencia, todos sabemos que no tiene, estaba no habido. No lo juzgaron en ausencia, pues, porque el señor estaba desaparecido, no ha habido. Y en esa época, cuando estabas no ha habido, se podía presumir también que habías muerto en combate. No te iban a esperar. El señor emerge en Ica, años después, no en Ayacucho, no en Ayacucho natal, salió corriendo. A Lima no, a Ica. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué se fue a esconder a Ica? Vamos a ver esa interpelación y vamos a ver si hay gente en Ayacucho que lo recuerda con más detalle, que no esté muerta, ¿no es cierto?, que nos pueda contar cómo se reunían en su casa a tomar clases, ¿no es cierto?, de preparación de explosivos con su tío, que sí fue juzgado y condenado. Y ese es el ministro de Trabajo. Vamos a la pausa, ven, 8:37, hoy día es viernes, tenemos que terminar temprano. Sí, nos está esperando Adriana León. Adelante, la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de
la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quiabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio del Arzobispo de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV también nos está transmitiendo y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba y el canal de YouTube también. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con Adriana León, ella es secretaria ejecutiva del Instituto Peruano Prensa y Sociedad, el Instituto Prensa y Sociedad. Y obviamente está, como todo, preocupada por libertad de expresión, situación de los periodistas y otros temas que el IPIS tiene bajo vigilancia. Y queríamos conversar con ella por una preocupación que se está haciendo ya una constante y que motiva alertas continuas por parte de IPIS, del Consejo de la Prensa Peruana y otras organizaciones de prensa como el Colegio Nacional de Periodistas o la Asociación, perdón, Nacional de Periodistas. Adriana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, a ti y a toda tu audiencia. La primera discusión que ha surgido ya ayer es si los incidentes que hay contra la prensa ¿demuestran un patrón de conducta o son incidentes aislados? ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes están llegando? Estamos viendo una tendencia a que esto se está convirtiendo en un patrón. Nosotros, Rosa María, como conoces, alertamos, hacemos alertas hace mucho tiempo y te puedo decir que en los últimos 20 años el promedio de alertas o de comunicados anuales eran como 15, 10, a veces un poquito más, en momentos convulsionados como conflictividad social, etcétera. Pero como ahora no, estamos alertando casi todos los días y un patrón que además las alertas tienen que ver con impedimento de acceso a la información pública, que tiene que ver también con impedimento a acceder a los eventos públicos que son de interés público y que la prensa siempre ha entrado, y también con actos, te diría, matonescos del personal que está alrededor de las autoridades, tanto del presidente como de otros ministros o funcionarios, que impiden que la prensa pueda entrevistar de una manera natural, como se hace en cualquier país, digamos, democrático, y eso no está sucediendo, hay agresiones. Hemos reportado además que las agresiones de este personal de seguridad o de prensa, de los funcionarios, arremete contra las periodistas mujeres, que en un caso las cargan, en otro lado les ranchan el micro, o hay una violencia que vemos que no es inusitada, ¿no? Y estamos un poco preocupados por ese lado y también porque el presidente pues no demuestra tener, digamos, ninguna disposición de informar sobre sus actividades y sobre sus pensamientos y opiniones y responder preguntas. Más bien parece que lo que no quiere es que le pregunten cosas. Vamos a ir por estos tres temas que acabas de plantear. Empecemos por acceso a eventos o acceso a coberturas que han sido siempre libres, es decir, sí, los periodistas somos ruidosos, juntos somos bullangueros, efectivamente, somos muchos, hay 40 a veces personas paradas delante de un estrado, pero el Estado peruano siempre se ha organizado para que los periodistas entren en las coberturas de eventos, se da unos minutos anteriores, incluso para colocar tus cámaras, para poner a los gráficos delante, las cámaras detrás, en fin. ¿Qué está pasando en esto de acceso? Y danos algunos ejemplos, por favor. Mira, claramente con pandemia se ha restringido, eso hay que decirlo, por supuesto, ¿no? Y como dices tú, se ha sabido organizar. Señores, no pregunten todos a la vez, vamos a hacer uno por medio. Incluso en el caso Vizcarra era por concurso, ¿no? Y entonces la prensa, haces una especie de convenio con la prensa, pero lo que no haces es restringes. Acá el presidente sale por la puerta falsa del Palacio para que no lo agarre la prensa, porque él siente como que la prensa viene a agredirlo. Como dices tú, efectivamente, la prensa es un montón de gente, queremos saber muchas cosas, pero eso se puede hacer con protocolos, ¿no? Y también pasa lo que ha pasado con Helen Menice en RPP y también pasó con la reportera de TV Perú. De TV Perú, es decir, que a la hora que el presidente está en la calle, en caravana,
ahí los periodistas están, es la oportunidad de preguntarle por qué él no quiere hacer conferencias de prensa. Entonces es la oportunidad que tienen para preguntarle, y si tú ves felizmente hay videos, si tú ves, no ves a unas periodistas que están tirándosele encima, siendo agresivas, es más, tienen esos micrófonos largos que son como el palo de selfie, justamente para no tener la distancia social por pandemia, o sea, entonces todo eso lo estamos viendo que está restrictivo, y los cordones alrededor del Palacio. Antes, no sé si recuerdas, tú has cubierto Palacio también, íbamos a la Plaza Santo Domingo para poder ver cosas incluso del Palacio, ¿no? Ya todo está cercado. Sí, ahora, además hay que decir, esta conducta no solamente es del presidente de la República, también incluye a otros ministros, pero en especial al presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, hace 2 días en San Juan del Urigancho no se le permitió a la prensa entrar a la cobertura de un acto al que había sido convocada, la apertura de una válvula. Solo pudo entrar a Canal 7 y las imágenes las repartía Canal 7. Y solamente podían entrar en el momento en que Bellido salía. Estas conductas, ¿qué significan para ustedes? Son totalmente restrictivas, porque además, igual la conferencia de prensa donde lo condecoran las mujeres, porque Sí. si es una conferencia de prensa convocada, nos mandan una nota de prensa, los medios están parados afuera como la juramentación de los ministros, sin saber qué pasa, de pronto entra uno, sale el otro, sale por otras puertas, entonces también se genera más caos si tú tienes a una prensa que está ahí sin saber qué va a pasar. No, y además lo que es interesante Además, es que una gente no se puede quedar 8 horas afuera pensando qué va a pasar. Claro, pero Digo, lo que es interesante es que al final del día, y hay que explicarle eso al gobierno, nosotros transmitimos también esa incertidumbre a nuestra audiencia. O sea, al final, si tú le dices, estamos parados en la puerta del Museo de la Nación, no sabemos quién va a ser primer ministro, hasta las 10 de la noche no hay juramentación, hay crisis y ni siquiera han jurado. Entonces, y tú ves que el ministro se va en taxi, ¿no es cierto?, el que iba a juramentar, porque no te dejaron entrar, porque si hubieras estado adentro, ¿no es cierto?, de repente no veías este show. Entonces, es contra el propio gobierno, pero en fin, cuando la gente comete errores nunca hay que interrumpirla, pero sí hay esta sensación permanente de restricción de acceso a la prensa o muy poca apertura a determinados lugares. Eso es el ingreso, digamos, físico. Pero luego viene lo que señalas tú, que es las declaraciones. Nosotros necesitamos las declaraciones de la autoridad por muchas razones. Empecemos con el presidente de la República. Hace pocos días se publicó una estadística de la cantidad de entrevistas que él había dado al inicio, los primeros 40 días de su mandato, versus, qué sé yo, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Alan García, Toledo, en fin, los presidentes democráticos de este siglo. Y la diferencia era terrorífica. Era cero. No da entrevistas. Punto. Las últimas que dio, las dio en campaña en primera vuelta. En enero de este año yo lo entrevisté. Nunca más. Entonces, eso parece que va a ser una forma, ¿no es cierto? Va a inaugurar una forma de incomunicación. Y 2, tampoco da conferencia de prensa. Porque podría decir, bueno, voy a declarar a todos los medios. Entonces, vamos tomando preguntas, ¿no es cierto? Y vamos contestando. Su única forma de comunicación son declaraciones al paso o declaraciones sobre una tarima en algún lugar del Perú. ¿Por qué esto es malo? La gente dirá, bueno, de repente no es tan malo. ¿Por qué es malo? Es malo porque primero que genera mucha incertidumbre en la población. Yo no sé si yo tengo la sensación de que la gente no sabe qué está pasando. Nosotros hace 20 años sabemos todo lo que pasa, o casi todo lo que pasa con nuestras autoridades públicas, y yo creo que ahí hay una confusión en este gobierno, que es que creen que estos discursos de llamamos a la prensa para que luche por el país, para que visibilice la problemática del país,
para que no se concentren los detalles, ya que tanto preguntan de maravilla, ya que tanto esto, es que justamente la función de la prensa es la fiscalización de la función pública, ese es nuestro deber. Dina Boluarte ha pedido que nos hermanemos. Exactamente, cosa que no va a pasar nunca, eso se llama mermelero, eso se llama mermelada. Yo no quiero ser tu hermanita, no quiero ser hermanita, esos serán otros. Claro, que nos hermanemos. Eso no, se ahora, confunde. claro. Entonces mira, yo pienso que esto es dañino como sociedad, pero además es contraproducente para el gobierno. Ojos, Rosa María, que hay que recordar las declaraciones de Pedro Castillo de hace un tiempo diciendo que él está evaluando tener un programa como tiene Mañanera AMLO, como tenía Chávez su aló presidente o como Correa sus cadenas. Es decir, si eso se instaura acá sería muy grave, pero pareciera que lo están pensando, porque es una manera de solucionar esto de no enfrentar a la prensa ni aceptar preguntas. Y otra cosa que me parece interesante de ayer del premier Bellido fue que él contesta muy mal a un periodista en quechua, además, y el periodista le dice, yo hablo quechua, ¿no? Le dice, señor Bellido, contésteme cómo fue lo de la votación del Consejo de Ministros. Y él responde que no se tocó ese tema y después no permite la repregunta. Y los periodistas tampoco repreguntan. Entonces, hay un aprovechamiento de una cosa media, que los periodistas están medio distraídos y un poco así, claro, sorprendidos. Es que hay que decir que la respuesta ayer, porque son unos mentirosos, es no hubo votación. Y Dina Boluarte sabe decir, sí hemos discutido el tema. No hubo votación, pero sí lo discutimos. Entonces sí lo discutieron y ni siquiera lo pudieron votar. Esa es la conclusión, porque están todos a favor de que no le hagan un decreto supremo para incinerar el cadáver, pues. Conclusión. O sea, están todos bien metidazos en el asunto. Entonces, pero claro, quieren desvirtuar, obviamente Epicentro no se ha rectificado, porque no tiene nada que rectificar. Porque el tema sí se discutió y sí se les preguntó a todos qué pensaban. Eso no se llama votación. Bueno, pero si todos expresan su punto de vista, puedes saber quién está a favor y quién está en contra, pues. Ahora, incluso Bellido dice que no se tocó el tema. No se tocó el tema. Eso dijo él. Después Dina Salsi. Mentiroso, pero de marca mayor. Pero además Dina Boluarte. Y la vicepresidenta sale a decir que sí se tocó. Y la vicepresidenta sale también a decir en el programa de Juliana Oxenford que se está evaluando la permanencia de Maraví y Bellido. Uno al día siguiente amanece pensando, ok, lo están evaluando, y de pronto no. Entonces, y eso, al no comunicarlo bien y a decir cada uno lo que piensa, genera una incertidumbre y genera una problemática. No es que yo odio estos medios, no quiero hablar con la prensa, no es así de fácil, es un deber, es un deber de los gobernantes, del Estado, del gobierno, rendir cuentas, contar qué están haciendo. Y es un derecho constitucional. Exacto. Informar y estar informado. Es un derecho dual. Yo tengo derecho a estar informado. Yo quiero saber que las personas que están en el poder, ¿no es cierto?, me están prestando un servicio que yo tengo que evaluar. Eso es lo primero que enseño yo cuando enseñaba ya de ontología, ya no enseño ahora. Mira eso, libertad de expresión, derecho dual, derecho a informar, derecho a estar informado. O sea, yo no... opinar. O sea, y opinar también. No hay delito de opinión, pero lo más grave es que yo no puedo, además, y esto hay que decirlo, dirigir campañas para desprestigiar a los medios de comunicación. Así es. Y ese es otro problema. Ese es otro problema que también está sobre la mesa. Yo no tengo que contarle a nadie que me siga en Twitter para ver las campañas de insultos, de mermeleo, lo que tiene que aguantar el pobre Abel todas las mañanas en el Facebook de insultos. Y esta es una radio pastoral, nosotros no tenemos publicidad del Estado. Y eso me lleva al tema de Aníbal Torres la semana pasada en una entrevista, cuando le preguntan, oiga, lo mismo que estamos planteando acá, no hay acceso, no hay información, etcétera, y dice, bueno, voy a parafrasear, ¿no? Los periodistas no pueden estar molestos, están molestos, ¿no? Dice, yo entiendo, porque ahora el dinero del Estado se lo estamos dando a otros, ¿no? Para los más pobres del Perú, porque han perdido su dinero, ¿no? Como si todos fuéramos unos delincuentes, que estamos extorsionando al Estado y como no nos pagan la bolsa de la extorsión, entonces criticamos al gobierno. Y ese ha sido el ministro de Justicia.
Y nadie hizo mucho escándalo, ¿eh? Yo acá hice un escandalazo, pero nadie me siguió mucho la semana pasada. Pero ese es el problema. O sea, Es un la problema. percepción del gobierno es que nos tienen que pagar para que hablemos bien de ellos. Y como no nos están pagando, o sea, y eso lo repiten y lo repiten y lo repiten en el meeting de campaña que sacó el papel el señor Castillo, candidato presidencial en ese momento, diciendo, acá tengo la lista de los que reciben. ¿Y qué pasó con su lista? Y los que recibían, ¿qué pasó? Entonces, además, ese es otro problema. Ustedes también han denunciado estas campañas de amedrentamiento contra la prensa, soliviantando a la población contra la prensa, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque además los periodistas con los que conversamos que han tenido problemas nos cuentan que siempre hay grupitos de gente que también físicamente están gritando prensa basura, y eso termina asusando y creando una cosa que puede terminar en una agresión como la chica de Canal N, el equipo de Canal N, pero además, mira qué interesante lo que dices, Rosa María. Primero, habría que aclararle al ministro que los medios de comunicación privados a nivel nacional, digamos los que ellos dicen los poderosos, no viven de la publicidad oficial, no vive para nada, no. Y porque además tampoco este gobierno está haciendo mucha inversión en publicidad oficial. Yo no he visto grandes campañas de vacunación o de bono o etcétera. Lo segundo es el discurso del 28 de julio del presidente, cuando el presidente dice que la publicidad oficial ahora se va a las radios de provincias. Eso quiere decir que como el concepto es nosotros compramos con la publicidad oficial, vamos a comprar a las provincias, no se entiende qué cosa quiere decir. Y por otro lado, en las provincias sí tenemos un problema de que los alcaldes y presidentes regionales usan la publicidad oficial para extorsionar a la prensa y para solo los que le sacan cosas publicherres. Entonces, y eso es un problema que lo estamos discutiendo hace mucho tiempo. Entonces, tampoco se trata de fomentar una cosa como esa que no tiene ni pies ni cabeza. Yo quisiera saber ¿qué conversaron el presidente con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para ver qué acordaron? Porque no sabemos bien qué se acordó y la verdad que, no sé, yo creo que las cosas... La información que tengo que fue más una reunión protocolar de presentación, de decir, acá está foto, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada contra la prensa. Más interesante fue cuando la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana le pidió que firmara la declaración de Chapultepec y dijo que lo iban a evaluar. Eso no se evalúa. Eso no se evalúa. Yo creo que no se evalúa. Eso es una cosa que es un respeto a cosas que el Perú ha firmado internacionalmente. O sea, no es una cosa de que si yo quiero firmo, no quiero no firmo, es una cosa que es un compromiso de país internacional. Y ese pedido se lo hemos hecho Consejo de la Prensa, con IPIS, con la Asociación de Prensa Extranjera, con la ANP, con Proética, en fin, con un sector de la sociedad civil. Cosa que no quiere decir, Rosa María, que los medios no nos tengamos y los periodistas a sentarnos a conversar y a decir qué estamos haciendo mal, cómo vemos a nuestras nuevas audiencias, qué autocrítica tenemos, necesitamos tal vez una ley de comunicación que regule ciertas cosas, pero lo que planteaba, por lo menos el plan de gobierno de Cerrón, era control de contenidos con esa palabra. Entonces, no, hay como para empezar a preocuparse. No, el problema con el plan de gobierno de Cerrón era, digamos, Granma era más o menos el modelo de periodismo que él quería para el Perú. Entonces, no había ninguna libertad de expresión. Y recordemos que la prensa peruana, como la prensa del mundo entero, tiene personas que difaman a través de la prensa, tienen que ser llevados al Poder Judicial, tienen personas que propagan información falsa con responsabilidad sanitaria, por ejemplo, tienen que ser llevados al Poder Judicial. Pero tú no te cargas a toda la prensa por eso. Y porque además ese debate es en la sociedad civil, no es un debate que nos manda el Estado, es un debate que nosotros, por eso es que la sociedad civil tiene que estar más fuerte y la ciudadanía le tiene que importar que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar informado es un derecho humano, tan igual como todos los otros derechos constitucionales. Y eso tiene que saberse, y ¿sabes qué, Rosa María? Saber que hemos tenido 20 años de este derecho completamente protegido. Eso es muy valioso, no lo podemos perder. Miremos Bolivia, miremos Correa, miremos Ortega, ¿no? Y Bolsonaro y Trump, digo, para no decir la tendencia política. Así es. Es que la captación de los medios como instrumento de poder
es una tentación inmensa, no importa la ideología, puede ser derecha o izquierda, da lo mismo, porque hay que decir que desde la derecha, en la campaña, hemos tenido un nivel de insulto por parte de López Aliaga impresionante. Yo he bloqueado miles de porquitrolls y de pornotrolls que trabajaban con cuentas viejas, todas eran pornográficas. Yo siempre he dicho, nunca aprendí tanto de pornografía en Twitter, gracias a Rafael López Aliaga y sus seguidores. Bien, bastante porno había en Twitter, yo no tenía ni idea. Pero claro, salía a gritar barbaridades, insultaba y tenía un medio de comunicación a su personal disposición hasta el día de hoy. Entonces, claro, es que eso existe también. Sí, Pero sí, claro. eso no significa que la prensa no tenga que cumplir con el deber que tiene que cumplir todos los días de Dios, que es informar. Así de claro. Ese es el problema y creo que vamos a tener que redoblar la vigilancia. Internacionalmente, ¿cómo se está viendo el caso Perú? Mira, justamente ayer tuve una entrevista con el CPJ de Nueva York, el Comité para la Protección de Periodistas, interesados en qué está pasando. De hecho, me pidieron algunos contactos de periodistas, directores de medios para que puedan contar su experiencia. De hecho, desde IFEX, que es el Centro Internacional de Visibilidad de la Libertad de Expresión, están viendo que estamos reportando alertas que antes no mandábamos diariamente. Entonces, hay cierto ojo puesto aquí, y yo creo que sí vale la pena hacer un poco de bulla antes de que la cosa se ponga peor. Recordemos, Rosa María, la Ley de Comunicación de Correa es una de las peores leyes que yo he leído en mi vida en temas de libertad de expresión y de violación al derecho a la libertad de expresión, opinión, que felizmente ya ha sido cambiada. Ayer había una gran noticia, pero realmente ha sido, o sea, tipo cosas como, yo me rectifico, entonces quiero rectificar a un periódico, manda el Estado diagramado el periódico de la página 1 a la página 50 completo, y así tiene que salir. O sea, increíble es. No se meten preso en el día. Así es. Y además las multas son más o menos el valor total de tu empresa. Esa es la multa. El director de la hora terminó con 27 demandas. 27. Es impresionante. Entonces, a eso no podemos llegar. Y yo pienso que eso estamos todavía a tiempo. Hay que hacer que el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Y si no, hay que denunciarlo. Y hay que estar muy alertas, porque esto sí puede convertirse en un problema. Y nosotros hemos luchado 20 años para que esto cambie, y lo hemos logrado de cierta manera, con sus errores. Hay que discutirlo, por supuesto que sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, pero tenemos que frenar esto, hay que hacerle un pare. He visto, todavía no muy manifiesto, pero ya comienzan con el tema de la colegiación obligatoria, que es un clásico en el control de medios de comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya varias veces sobre esto, estableciendo que la colegiación no es obligación. Está en el Pacto de San José. Pero, de nuevo, normalmente estas voces controlistas dicen no. Quien no haya estudiado comunicación y no esté colegiado, entonces no puede ser periodista. Nadie te puede obligar a eso. Eso es en Brasil, eso lo han hecho en Brasil y es terrible. La colegiatura obligatoria, el derecho a la libertad de expresión es más allá de si eres periodista o no. De hecho, yo ejerzo el periodismo, ejerzo hasta ahora el periodismo y no soy periodista, soy filósofa y no sé, tú tampoco. Y yo soy abogada. Nosotros recomendamos... Gracias a Dios que lo soy, porque lamentablemente cuando cubres política es mucho más importante tener una base constitucional, porque si no, no entiendes nada y no le puedes explicar. O economía. Un economista son excelentes periodistas, en fin. Entonces, eso sí, pero de todas maneras va a venir ese discurso, de todas maneras, ya lo conocemos. Lo importante del llamado de nosotros a la ciudadanía, porque finalmente si a la ciudadanía no le importa, estamos fregados, ¿no? Es que necesitamos que esto se respete plenamente y que todos estemos, no es por el bien del propietario del medio que es un maldito empresario, no es eso no es porque ese es nunca ha sido. Nunca ha sido, porque además como los periodistas de los grandes medios, hasta los concentrados, etcétera, tienen la libertad de poder decir y opinar e informar. Y por último se van y se paran y se van. O sea, al final del día te paras y te vas como ha sucedido. Yo no dudo que había una crisis en esta campaña, una crisis
clarísima en América Televisión, en Canal N, en Willax. O sea, acá han habido crisis serias y complicadas, pero no es a través del maltrato del Estado que se van a resolucionar esas crisis, ¿no es cierto? Mira la Y gente que mucho- salió de Epicentro, la gente que salió la gente que salió del 4, porque estaban combinados a hacer un tipo de cobertura, ahorita son súper críticos, o sea, no es que salieron para hacer, ese es el concepto el mal concepto del periodismo, solamente vamos, o la señora congresista Chávez que dice, el reportero Willax, no me voy. ¿Cómo es eso? Está frente al Parlamento con un micrófono, en una conferencia de prensa, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Lo que tenemos que explicarle a la gente es que el dueño normalmente también es nuestro enemigo. Así es. Exacto, así como el gerente, El exactamente. gerente, bueno, te corta los gastos, ¿no? No puedes hacer la cobertura como tú quieres, no te vuelves loco, ¿no? No le des palo a tal, no le des... En mi caso, los padres dominicos son todos santos, así que estoy contenta porque Qué buena, qué buena. son todos mis amigos. Pero en general, la relación de los periodistas de a pie con la patronal, digamos, también es tensa, también es difícil, es complicada. Hay que promover que no haya autocensura, que los periodistas tengan justamente libertad. Tenemos muchos problemas adentro, pero el asunto es que los problemas de adentro no los van a resolver, ¿no es cierto?, el gobierno de turno. Pues, absurdo, completamente absurdo, no tiene nada que ver. Bueno, el panorama no parece estar sujeto a rectificación. El presidente del Consejo de Ministros ha decidido utilizar su lengua materna para insultar. O sea, como yo no te entiendo, tú me insultas. Y ese parece ser, empezó con Enrique Castillo, que se dirigió al público, le hemos doblado las plumitas, ¿no? Estaba así, bien bacán. Y después le dijo el otro día a un periodista, lávate los oídos. ¿Por qué no se lo dice en castellano? Porque no hay traducción simultánea e instantánea. Entonces, el problema es que van a seguir utilizando su lengua materna para insultar a los periodistas. Ese es su modus operandi. Ese es un problema. Ustedes han denunciado esto también. También, exactamente. Todas las cosas que han empezado a pasar las estamos recopilando, denunciando, archivando, porque creo que el informe de este año va a ser diferente y bastante más negativo que los otros años, ¿no? Y porque además necesitamos visibilizarlo, por eso gracias por esta entrevista también, porque ustedes reportan también al alto comisionado para la libertad de expresión de la OEA, ¿verdad? Claro. Sí, a Pedro Vaca, que es ahora el nuevo relator. De hecho, vamos a tener nuestra conferencia latinoamericana de periodismo e investigación y él va a estar, tenemos desde hace 2 años una cosa que se llama Colpin Forum, que es donde se discuten temas de libertad de expresión. Pedro Vaca es un aliado de nosotros, también está preocupado, por supuesto. Y también genera preocupación las cosas que ha pasado con la resistencia, por ejemplo, y Jaime Chincha, y otros grupos radicales, ¿no? O sea, no solamente se trata del gobierno, mayoritariamente sí, y es una actitud de gobierno, pero también hay otros grupos radicales que detestan a la prensa, ¿no? Claro, el problema es que el gobierno tiene el poder. Cuando tú tienes el poder, lo puedes utilizar para la persecución física, judicial, es decir, con distintos niveles de persecución. Eso no quita, como he dicho, que en la campaña hemos tenido ataques de otros partidos políticos, como el señor López Aliaga, que ha insultado a todos los periodistas que ha podido, o como este grupúsculo que se llama La Resistencia. Yo he estado el año pasado, el anteaño, el 2019, en la presentación de un libro con Gustavo Gorriti, los tenía, digamos, a la distancia de un vidrio, creo que tú también estabas ahí, y he podido ver, digamos, físicamente su expresión. Creo que son personas que están bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, porque yo nunca he visto a la gente gesticular de esa manera, ¿ya? Pero sí, claro, son de cuidado. A Jaime Chincha le quieren averiguar la dirección para mandarlo a matar. Les voy a dar mi dirección para que vengan, yo no tengo ningún problema, no me van a hacer nada porque nada temo. Pero, ojo, estas personas no pueden actuar impunemente. Ese es el problema, porque la impunidad genera, ¿no es cierto?, una espiral de violencia que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Sí. ¿No? Y hay una problemática también, un mecanismo también que es utilizado, que son las querellas, ¿no? Ese es un mecanismo muy es el caso, claro, que es el caso de Pablo Ugaz, por ejemplo, ¿no? 5 querellas, una tras otra, primero Pedro, después ella. 5 juicios. 5 juicios a la vez, todos simultáneos, para que no publique un libro que está preparando hace 2 años y que no puede sacar porque la tienen querella hasta acá. Entonces, claro, es un problema. Plata como cancha, con Christopher Acosta. Exactamente, muy buen libro. Y además,
Interesante el juicio que le hace, lo que le dice Acuña, porque Acuña le dice a Costa, usted esas 45 citas que hace en el libro me está difamando. Y si tú lees el libro, ves que las citas están entrecomilladas, citadas, con fecha, con medio donde se dijo, pero esa es una constante, te digo, en las regiones. ¿Ah? Por ejemplo, un periodista está entrevistando a una persona que denuncia, qué sé yo, de un asentamiento humano o tráfico de tierras. Denuncia al periodista, no denuncia a la persona que está denunciando. Ah, sí. A mí Entonces, me pasó eso hace años, yo me paré delante de las cosas y dije, oiga, yo soy responsable de los dichos de un tercero, hay jurisprudencia uniforme. Así es. Absuelta en el acto. ¿Cómo vas a ser responsable yo de los dichos de un tercero? Sí. Y la pero igual te molesta. El que demanda, que era un policía, dice, pues yo no conozco al que dijo eso, yo la conozco a usted, y me acuerdo que lo miré, usted a mí no me conoce, nunca se hubiera visto. Lo que quería era plata. Porque siempre quieren plata. ¿Ya? Lo que quieren era plata. Bueno, sí. Y dije, ¿yo cómo voy a ser responsable de los dichos de un tercero? Es como si yo te hago una entrevista a ti, tú dices algo y me demandan a mí. Pero si yo no lo he dicho el otro. Exacto, por supuesto. Y otra cosa es que también es un mecanismo muy utilizado que el funcionario público que demanda al periodista tiene un juzgado coludido. Amigo. Entonces, ¿qué hizo César Álvarez? César Álvarez se compró a toda la prensa de Ancash y a los 8 que no compró los demandó hasta ahora. Hasta ahora tienen demandas judiciales. Los serían amenazados de muerte. Sí, claro, además, ¿no? Además, sí. Pero además con procesos hasta ahora, Rosa María, que son pérdida de plata, pérdida de energía, pérdida de tiempo, desgaste emocional, es lo que tiene Paola. Acuérdate, es muy común eso, también hay que decirlo. Muy común. El caso este de Juez Justo, ¿te acuerdas? Claro, de Arellana, que enjuició a 26 periodistas, 26. Claro. Caretas gastó 15,000 soles en fotocopias. Claro. Eso fue 26 periodistas querellados por la misma organización criminal. Sí. 26. El mismo decía, no me interesa ganar. No. Las querellas. No, es que no interesa ganar. Es 4 años en el sistema de justicia. Exactamente. Claro. Entonces tenemos eso, ¿no? Obviamente. Por eso es que los periodistas, a los que nos difaman todo el tiempo, nunca utilizamos la querella, porque yo siempre digo, mire, la querella es para reponer el honor. ¿Qué honor me va a reponer a mí? No sé, pues Merino, ¿no? Que me difamó diciendo que yo y Augusto Álvarez nos habíamos vacunado. Claro. Difamadora, pero difamador impresionante. Pero, dicho sea de paso, paréntesis, eso no es tema de Adriana, ya retiraron la página web del Congreso donde decían que, mira, pero si es un tema tuyo, decía que en realidad Merino había renunciado por culpa de los medios de comunicación. Asusaron a la gente. Asusaban a la gente y Merino había... Pero se dan cuenta. O sea, siempre yo digo, nos dan un poder que no tenemos, pero no nos reconocen el poder que sí tenemos, que es el de hacer unas preguntitas nomás. Todo lo que queremos es hacer preguntas. Muy bien, Adriana, son las 9:11, me tengo que ir. Gracias, vamos a estar muy atentos al trabajo de IPIS. Pueden entrar todo el mundo a la página web, ¿verdad? Ahí están todas las alertas. Así es. Ahí están todas las alertas y pueden comunicarse al IPIS siempre, bueno, al 997-48-5620, cualquier denuncia, nosotros estamos siempre reportando, siempre alertas, y bueno, esperemos, ojalá que las cosas cambien, pero lamentablemente no quiero ser negativa, pero parece que la tendencia va a ser otra. Y si está usted fuera de Lima, con mayor razón, llame, porque no solamente el abuso no viene solamente del Poder Central, puede venir del congresista que va de visita, del gobernador regional, del alcalde. Hay que mantener por lo menos un registro. Exacto. Lo que tiene IPIS es un registro que va, digamos, haciendo un mosaico del clima nacional frente a la libertad de expresión. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias, y bueno, nosotros encantados de tener las autoridades de gobierno acá, pero nunca vienen tampoco. ¿Qué van a venir? Somos pobres. Con los pobres no juegan. Gracias, Adriana. Nos tenemos que ir a ver porque ya está esperándonos en la Basílica. No sé quién está hoy, el padre Luis Enrique y el padre Richard. El padre Luis Enrique y el padre Richard siempre nos esperan en la Basílica para la misa. Solamente nos vamos, se quedó varias preguntas para Adriana, pero nos ganó el tiempo. Rosa María, ¿qué crees que diga el presidente en Estados Unidos, en México? ¿Cuál será su discurso? Va a decir que venga la inversión, que bienvenida a la inversión, que el Perú lo recibe con los brazos abiertos.
pero no va a aceptar preguntas. A ver, vamos a ver cómo hace ahí para no aceptar preguntas de la prensa internacional. Porque esas giras, normalmente los presidentes quieren hablar con CNN, quieren hablar con distinta prensa internacional. Y a la prensa internacional, tú no le dices esa pregunta no me gusta. A ver, quiero verlo. No va a dar ninguna entrevista y no va a dar ninguna conferencia de prensa con preguntas espontáneas. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué sirve la gira? De poquísimo. Pero de poquísimo, no tiene exposición internacional. Tremendo. Vamos a ver qué logra con la gira. Ojalá que logre algo positivo. Y nada, nos tenemos que despedir, Abel. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Qué pena, Hasta se nos acabó el tiempo. Había un montón de cosas para hablar, pero nos vamos a tener que dejar para el lunes. Lo dejamos para el lunes. Invitamos siempre que vengan al Museo del Convento de Santo Domingo el fin de semana. Está muy bonito. Una pregunta que me han hecho. Abel, ¿ya se puede entrar a la basílica? A la basílica no todavía, pero todavía al convento que es espaciado y al aire libre sí. Sí, el museo, la ventaja es que es al aire libre. La basílica sí es cerrada y por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Los dejamos con la misa del Señor de la Justicia. Hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.